todos ustedes saben, los miércoles en la noche son de La Silla Caliente, el único termómetro político de Venezuela y el programa que permite conocer a los políticos. Hoy, como todos ustedes ven, estamos en un escenario diferente. La Silla Caliente ha venido desde Caracas hasta Madrid. Estamos exactamente a 20 minutos del centro de Madrid, en La Moraleja, la residencia del general Marcos Pérez Jiménez. Hoy vamos a sentar en la Silla Caliente a Pérez Jiménez, pero antes es conveniente decir por qué hemos invitado a Pérez Jiménez a la Silla Caliente y por qué él ha aceptado sentarse en la Silla Caliente. La razón es obvia. Pérez Jiménez, al juicio de los historiadores más respetables del país, es el hombre que partió el siglo. Si recordamos la vida venezolana, vemos que el siglo XX lo han llenado tres hombres singulares, que han sido Cipriano Castro, Juan Vicente Gómez y Pérez Jiménez. Todos los hechos importantes de este siglo, las acciones de este siglo y los otros hombres nacidos en este siglo dependen de la acción de estos tres personajes. El siglo de Castro y de Gómez y de Pérez Jiménez comienza así. En 1899 llega Cipriano Castro, 9 años de gobierno de Castro. Los andinos se incorporan al poder. Viene luego Juan Vicente Gómez, 27 años de gobierno de Gómez, los andinos siguen en el poder. Viene luego Eleazar López Contreras, 5 años de gobierno de López Contreras, los andinos persisten en el poder. Viene luego el general Isaías Medina Angarita, 5 años, y este ciclo termina cuando un golpe, encabezado por el general Marcos Pérez Jiménez, entonces mayor, rompe el ciclo y parte el siglo XX venezolano en dos. Comienza un nuevo ciclo. Un nuevo ciclo en donde los observadores siempre ocultan, yo creo que con mala intención, que ese golpe contra Medina incorpora al Partido Moderno al gobierno. Los militares, en efecto, dan un golpe el 18 de octubre del 45, pero incorporan a Acción Democrática, primer partido moderno que se incorpora al gobierno. Comienza entonces el régimen de partidos, con todas las vicisitudes y problemas que representa ese ciclo. Hoy en día Pérez Jiménez tiene el récord mundial del destierro en el Nuevo Mundo. Tiene 35 años de destierro en España y tiene 5 años de cárcel en su récord. Pero hubo otros desterrados, aunque ninguno superó su récord. Si mi memoria no me falla, vamos a recordarlo. Tenemos el caso del general Fernando Márquez, 27 años en el destierro. El general Juan Pablo Peñalosa, andino también, 23 años en el destierro. Jacinto López, 22 años en el destierro. El soberbio y terrible Rufino Blanco Fombona, 26 años en el destierro. Pedro Estrada, 30 años en el destierro. Laureano Vallenilla Alán, 15 años en el destierro. Y Pérez Jiménez, como les dije antes, 35 años de destierro y 5 presos. Él tiene ya 30 años viviendo en España. Y esta casa, que la programó él mismo, dice con modestia, es decir, que él mismo dirigió su construcción, etcétera, tiene 2.000 metros de construcción y tiene 20 años. Entonces, general, muchísimas gracias por permitir a la Silla Caliente que entre a su casa. Complacido en tenerlo por aquí. Siéntese en la Silla Caliente. Un detalle muy curioso, mientras el general se sienta en la Silla Caliente, y es que se está sentando en la silla en donde ya se ha sentado el próximo presidente de la República. Y por una razón que ustedes van a entender, ya todos los candidatos con Acción a ganar estas elecciones se han sentado en la Silla Caliente. Pérez Jiménez se sienta allí, pero él no es candidato. A él no le vamos a preguntar la marca mínima, o sea, la condición para ser presidente, porque si le aplicamos la marca mínima tenemos que reconocer que ya superó esa marca, que es olímpico, medalla de oro. Entonces la pregunta sería esta, general. Hemos venido aquí en busca de un diagnóstico. Usted conoce con la palma de su mano a Venezuela. Entonces usted terminó ya un ciclo, es decir, el ciclo que comenzó con usted, el de los partidos, porque la gente lo asocia a las asonadas militares, pero no a los partidos. Y usted es el primero que lleva un partido de oposición al poder en Venezuela, aunque después fue víctima de su propia medicina, pero ese es otro problema. Entonces yo digo, usted que comenzó ese ciclo, ya ese ciclo está agotado. Los partidos están, como hablamos popularmente, rayados. La gente añora un régimen como el suyo. Y las nuevas generaciones en Venezuela, que no conocieron su obra, investigan sobre la obra suya y hablan sobre la obra suya. Entonces la pregunta lógica es esta. El paciente es Venezuela, el paciente está grave y usted es el médico, ¿qué le recomienda a ese paciente?
Antes de dar contestación a su pregunta, quisiera hacer algunas aclaratorias. En la actualidad no estoy respondiendo, no voy a responder a las preguntas como candidato a la presidencia de la República, por la sencilla razón de que ya pasé la edad que a mi juicio se debe tener y estoy físicamente debilitado, lo que significa que no puedo, en función de ese debilitamiento, hacer una labor buena. Perdón, presidente, usted tiene, para que la gente lo sepa, el general Pérez Jiménez tiene 84 años, está casado con doña Flor Charbó de Pérez Jiménez, tiene 4 hijas, tiene 10 nietos y tiene 3 bisnietos. Siga. Bien, de manera que no soy aspirante a ningún cargo público en Venezuela. Y si fuese aspirante, es decir, no lo soy por 2 razones específicas. La primera de ellas porque no estoy en condiciones, repito, en condiciones físicas de asumir esa responsabilidad. Y en segunda razón, y la más, como dijéramos, impactante, es que yo estoy impedido constitucionalmente a presentarme como candidato. Eso es importante para que los jóvenes lo sepan. El general Pérez Jiménez es el único venezolano que por la Constitución está inhabilitado de ejercer cualquier cargo político. Es decir, Pérez Jiménez no puede ser ni jefe civil, pues, de Chuao. Él no puede hacer absolutamente nada porque lo inhabilitaron cuando, después del derrocamiento, lanzó su candidatura y entonces, pues, arrasó como senador. Entonces, claro, el estatus, Acción Democrática y COPEI temían lógicamente que lanzara la candidatura presidencial y volviera por los votos. Por lo tanto, pues, lo inhabilitaron. De manera que hoy día me encuentro realizado, estoy tranquilo, es decir, el ánimo lo tengo en buenas condiciones. Y como le decía, las facultades físicas están bastante disminuidas. Las intelectuales, es lógico que a los 84 años algunas mermas debe tener la mente, pero está nutrida de nuevos conocimientos porque yo tengo la manía, no la virtud, de cada día aprender algo. ¿Y qué le recomienda a Venezuela? ¿Qué va a pasar en Venezuela? Bueno, a mí me preocupa profundamente la situación venezolana. ¿Por qué, general? Porque el mal no solamente está ahí, sino que está progresando. Es como los cánceres en el organismo humano, de manera que siguen progresando. Eso es lo que me preocupa a mí como ciudadano venezolano. ¿Qué es lo que más le preocupa de todo el panorama venezolano? Hay tantas cosas preocupantes que no me atrevería a señalar una de ellas. Ejemplo, la presencia de las Fuerzas Armadas. Hay un fenómeno que no se registró en su época y que esta época se siente. Fíjese, de todos los candidatos a la presidencia de la República, hay 3 candidatos militares, ¿verdad? No podemos decir ex-militar porque la condición de militar no se pierde, aunque han pasado a retiro. Esos 3 candidatos militares, usted sabe quiénes son, sí, ¿verdad? El comandante Chávez, el vicealmirante Radamés Muñoz León, y es también Sujú Rafo, un general de división. Cada uno de ellos expresa una corriente que existía en las Fuerzas Armadas. La de Sujú es una corriente nacionalista, muy similar a la suya, es una apreciación personal. La del vicealmirante es una corriente constitucionalista profundamente anticomandante Chávez. Y la de Chávez, pues, es un criterio de cambio total con un sentido no tradicional. Entonces, y yo me pregunto, en tiempos de Pérez Jiménez no pasaba eso. ¿Qué ocurrió con las Fuerzas Armadas? Bueno, yo quise hacer de las Fuerzas Armadas la institución modélica en función de nuestra historia. Fueron hombres venezolanos incorporados al Ejército Libertador los que realizaron la labor de independizar colonias dependientes y, valga la redundancia, de países europeos. De manera que esa función se cumplió, la cumplieron esta generación. Ahora queda a la nación venezolana la tarea de redimirse económicamente de los depredadores o de los elementos que gravitan sobre la situación económica. ¿Y qué aconseja usted para redimirse de esos depredadores? Bueno, que son como la termita, ¿no? Consumen. Simple y llanamente no podría concretarse